Hola a todos y a todas. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad es que es bastante desconocido. No hay mucho sobre ello, pero es algo muy importante en todos estos temas de ocultismo y de esoterismo, ¿verdad? Y es todos esos cultos antiguos que se atribuyen a Saturno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona esto? Pues nos proporciona algo muy importante y es una cronología, porque hay un espacio de tiempo que viene de muy antiguo, ¿vale? Me habéis oído hablar seguramente que muchas veces con la expresión de la era de Conan el Bárbaro, ¿no? Ese espacio de tiempo desconocido entre el final del diluvio y ya la época cristiana y tal. Bueno, no la época cristiana, pero bueno, sí la aparición de las primeras civilizaciones, como los sumerios, etcétera. Ahí hay que continuamente se están descubriendo yacimientos, excavaciones, etcétera. En Turquía se han hallado civilizaciones de anteriores incluso a la última glaciación, anteriores a 12.000 años. Se han descubierto un montón de yacimientos en China también y en muchos otros sitios que lo que nos dicen es que la historia de la humanidad no empezó con los sumerios hace 5.000 años, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Es decir, esto es un clásico del estudio del misterio, ¿no? Que son las civilizaciones perdidas, los enigmas históricos sin resolver, en fin, se le ha dado toda esa serie de nombres, pero que responden a la misma idea. La idea es que la arqueología oficial nos dice que, bueno, pues que a partir de la última glaciación los hombres dejaron de ser cazadores, recolectores, poco a poco salieron de las cavernas y se convirtieron en agricultores, bla, bla, bla. Luego surgió Sumeria, bla, 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 y hasta ahora, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista bastante simplista, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo por los recientes descubrimientos arqueológicos, que cada vez hay más, pues que realmente ahí la cosa no es tan sencilla. Es decir, hay un montón de cabos sueltos, de hilos sin atar y de cuestiones y de hechos que están por ahí sueltos, danzando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos proporciona el estudio de los cultos de Saturno? Pues estos cultos de alguna manera nos dan una cronología, ¿vale? En el mundo del ocultismo, de las ciencias ocultas, del esoterismo, pues evidentemente, como hemos dicho antes, hay muchos cabos sueltos, ¿no? Los que nos dedicamos a estudiar estos temas sabemos que la verdad está velada, está oculta. Elena Blavatsky escribió su libro Isis sin velo, porque quería hacer referencia precisamente a desvelar, ¿no?, esas cosas ocultas. Las escuelas iniciáticas hacen hincapié en la iluminación, las luces, la gnosis, el conocimiento, la verdad que hay tras la apariencia de las cosas, etc. Es decir, conocemos muchas cosas, muchos temas ocultos: magia, tarot, adivinación, fenómenos paranormales, ovnis, enigmas históricos, pero son como un conocimiento aislado, ¿no? En cierta medida. Es difícil establecer una relación entre ellos. Y sobre todo, desconocemos el devenir histórico, igual que hay una historia del más acá, ¿no?, de los hechos cotidianos, pues desconocemos la historia más oculta, ¿no?, del más allá, podríamos decir. No es exactamente el más allá, pero sí algo que está tras el velo, que decía Elena Blavatsky. Sabemos algo de esa historia porque de esa historia no revelada del todo, porque ha transcurrido de forma paralela a la historia cotidiana, pero a partir de cierta fecha hacia atrás en el tiempo, y a medida que vamos retrocediendo, pues tenemos cada vez menos información. Pues bien,
El estudio, como decía antes, de los cultos de Saturno puede arrojar luz sobre ese pasado lejano y oculto, ¿vale? Saturno es un dios, pero también es un planeta, es un objeto físico, por tanto, que puede ser estudiado. Como veremos enseguida, pudo ser una estrella apagada, eso se conoce en astronomía como una enana marrón. Aquí vemos que la ciencia puede venir en nuestro auxilio para profundizar en temas ocultos. Si hacemos caso a la cronología propuesta por el antiguo culto de Saturno y debido a una serie de cataclismos a nivel del sistema solar, todo esto es una teoría, ¿vale? En principio no habría nada demostrado. Las consecuencias de esos cataclismos a nivel del sistema solar, pues las sufrió en el pasado también el planeta Tierra en forma de extinciones masivas, que hubo varias, como sabéis, hubo 6 o 7, diluvios, meteoritos, etc. La desaparición de ese supuesto continente perdido de la Atlántida, pues también tuvo lugar en esa fase, ¿no? En ese periodo histórico, ¿no? Cuando el polvo de los desastres se asentó, pues empezó lo que yo siempre he llamado la era de Conan el Bárbaro, ¿no? Que ya hemos explicado aquí en qué consiste, que es ese periodo de antigüedad indeterminada, pero ojo, no es un invento mío, es decir, esa época tiene, yo le he dado el nombre, ¿no? Por similitud con los cómics de Conan el Bárbaro, pero esa época tiene ecos en la Biblia y en determinadas visiones proféticas, como por ejemplo las de Ana Catalina Emmerich. En esa época lejana, el ocultismo era la religión imperante y se conocería como era dorada fundamental para la existencia de nuevas religiones. Fue la creencia de que lo que habría destruido la Tierra y su antigua civilización podría ocurrir de nuevo, lo que dio origen pues a la aparición de determinadas castas sacerdotales y determinadas tecnologías para mantener viva la memoria de ese final catastrófico que arruinó la humanidad de aquel entonces. Esta fue pues la época dorada de los reyes, sacerdotes, las primeras castas de sangre azul, los dueños del conocimiento secreto, y el reinado de esas castas se extendió durante muchos siglos. Las grandes civilizaciones del pasado habrían sido herederas o habrían sido continuadoras de ese legado, ¿no? de esas castas sacerdotales primigenias. Más concretamente fueron los descendientes de los refugiados que habrían sobrevivido al gran cataclismo, los fundadores de Egipto y Sumeria, y en Sudamérica con los sobrevivientes de la Atlántida. Pero el tiempo pasó y a medida que la gente comenzó a olvidar cómo Saturno gobernó alguna vez los cielos, las castas sacerdotales se convertirían en la base de las creencias, de las escuelas mistéricas y de las sociedades secretas que ya fuimos conociendo en épocas históricas, ¿no? En épocas donde tenemos una transmisión escrita de esos conocimientos. Pues en las sucesivas religiones, cultos y adoraciones que aparecían y desaparecían en el decurso de la historia de la humanidad, Saturno nunca dejaría de ser representado en cada religión con un nombre distinto. Baal o Moloch para los fenicios, Saturno, así, para los romanos, Osiris para los egipcios, Marduk para los babilonios, Brahma para los hindúes y Cronos para los griegos. Saturno acabó siendo el dios más sagrado de la antigüedad y aún hoy se le sigue adorando pues en el judaísmo, ni más ni menos, en el cristianismo y en el islam y en muchas religiones, aunque sus fieles no lo sepan, incluidos los ateos que le rinden pleitesía de diferentes maneras. En Fenicia, Saturno fue adorado como Baal, dios cruel donde los haya, amante de los sacrificios humanos. Su especialidad era conseguir que los humanos sacrificaran a sus propios hijos. Se le representa con cabeza de toro. Quizá aquí encontremos cómo el sacrificio ritual, el abuso infantil y el canibalismo están ligados desde la antigüedad al culto a Saturno, en ejemplos tan claros como Baal o Cronos. Estos hechos sin duda han contribuido
a que Saturno haya sido considerado desde siempre un planeta maléfico y destructivo. Incluso se le ha asociado a Satán por la similitud con el nombre, Satán, Saturno. Saturno, vamos a ver ahora su relación con el 666. Saturno es el sexto planeta, su día es el sábado, el sexto de la semana. Saturno tiene un misterioso hexágono, podéis buscar la foto en Google, tiene un misterioso hexágono en su polo norte, que es una especie de tormenta, ¿no? Una perturbación atmosférica que mide 30.000 kilómetros de anchura, ni más ni menos, y que se conoce solamente hace 30 años, ¿no? Cuando fue por allí la sonda Cassini en los años 90 a fotografiar y a estudiar Saturno, sus anillos y sus satélites. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que se le asocia con el número de la bestia, el 666, famoso. A lo largo de la historia se le ha dado muchos nombres: el Sol Negro, el Viejo Rey, el Señor de los Anillos, el Sol Invicto, etc. En el ocultismo, Saturno es representado como el Sol Negro o rueda solar, un símbolo esotérico nórdico que representa el día del fin del mundo y al que posteriormente los nazis rindieron culto. Hasta hoy día sigue siendo usado por grupos de extrema derecha. Es un símbolo esotérico compuesto por, eso lo habréis visto en internet seguramente, son 2 círculos concéntricos. El círculo interior es como un sol del que parten 12 rayos así, con la figura típica de un rayo, vamos, es el Sol Invicto, ¿no? Es inconfundible. La concepción clásica de la rueda solar, que representa el movimiento del Sol a través del año, los 12 rayos en sus extensiones alcanzan al círculo exterior de este símbolo, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez 2 símbolos de importancia clave en el misticismo pues nazi, ¿no? La esvástica, las 12 runas. Como hemos dicho, el Sol Negro es un símbolo utilizado hoy en día por grupos neonazis, así como por movimientos neopaganos. Este símbolo deriva de los discos radiados encontrados en las culturas nórdicas de la Edad de Bronce, consideradas antepasado de los pueblos indoeuropeos. Representa el arquetipo místico de los 12 discípulos en torno al maestro, y su símil más claro lo encontramos en el rey Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda, los 12 apóstoles, etc. En alquimia, este concepto de sol negro o sol de medianoche es visto como un sinónimo del anigredo, un concepto que designa la primera fase de las 3 previas al albedo y a la transmutación de la materia asociada a la putrefacción, ¿no? Involucra la disolución de la materia prima para la generación de otra superior, por ejemplo, el oro. Saturno en la astrología es alquímicamente interpretada como el nigredo, llamándosele también niger solis, y tiene una doble naturaleza como sustancia arcana, siendo negra por fuera pero blanca por dentro. El espejo en el que el mago alquimista proyecta su conciencia, esta es la razón por la que los espejos y otras superficies como lagos y fuentes fueron vistos como portales hacia otros mundos, como se demuestra, por ejemplo, entre otras, en las leyendas populares judías. Hoy en día, las grandes religiones contienen muchos elementos residuales de la simbología de Saturno. Pues entre todas estas se encuentra el hexágono y el cubo negro como las dominantes, ¿vale? Esos serían, digamos, los 2 elementos geométricos más dominantes, más representativos de este arquetipo de Saturno, ¿no? A Saturno, de hecho, se le representa como un cubo negro. Si la figura que se forma en el hexágono ese que hemos hablado de que se forma en el planeta Saturno, en el polo norte, ya hemos dicho que está asociado con el 666, ¿no? Eso está claro y ya ha quedado establecido. Bien, pues ese cubo famoso, cuya proyección en el plano sería un hexágono, ¿vale? O sea, un cubo proyecta una sombra en la pared que es un hexágono. Bien, depende del ángulo que le dé la luz, pero sería un hexágono. Ese cubo también representa o simboliza a la caja de Pandora en la mitología griega, caja que contenía a todos los demonios que agobiaban a la humanidad. Y el negro es el color asignado a Saturno en referencia al eclipse de Saturno
de donde proviene el lado oscuro de su simbolismo. Esto lo tenemos también muy asociado a un elemento de la religión judía que se llama los tefilín, que eso lo habréis visto, ¿no? Los soldados judíos cuando van a la guerra y tal, se atan unos cordajes en el brazo y en el hombro, y luego tienen como unos cubitos así, de color negro. Bueno, en el judaísmo el tefilín consiste en 2 pequeñas cajas de cuero unidas con correas para poder sujetarlas al cuerpo, de tal manera que cada una de las 2 cajas contiene un pergamino con secciones de la Torá. Una de ellas se coloca sobre el brazo izquierdo para que esté frente al corazón y se sujeta alrededor de la mano izquierda y del dedo medio, ¿vale? La otra caja queda sobre la cabeza, ¿no? Por encima de la frente. Así reposa sobre el cerebro. De esta manera, la atención es dirigida a la cabeza, el corazón y la mano. Y allí nos enseña a dedicarnos al servicio. O sea, esto simboliza la dedicación al servicio de Dios en todo lo que pensamos, sentimos, y al ser puesto en el brazo opuesto al corazón, significa también la sumisión de la mente al corazón y las acciones al Todopoderoso, así como también el gobierno del intelecto sobre las emociones. Bueno, la simbología de Saturno también está muy presente en el Islam. Es una de las principales divinidades preislámicas que bueno, pues eran adoradas fundamentalmente en la Meca, en Medio Oriente. Bueno, pues era un dios lunar masculino al dios semita Baal. En la Meca se encuentra una piedra que se llama la Kaaba, que está dentro de un edificio de piedra, como vosotros sabéis, que es alrededor del cual dan vueltas los musulmanes, en forma de un cubo cubierto por una tela negra que está en medio de la gran mezquita, el lugar sagrado de peregrinación de los musulmanes. Los millones de peregrinos acuden cada año a la ciudad y dan 7 vueltas a su alrededor, de forma que crean una figura que evoca a Saturno y sus anillos, ¿vale? Creando un potente campo magnético en la esquina oriental del edificio. Esta piedra, la Kaaba, se supone que es una reliquia musulmana, ¿vale? Y se supone que fue el regalo del arcángel Gabriel al patriarca Abraham, ¿vale? Los peregrinos musulmanes que dan vueltas ahí en la gran mezquita se supone que tienen que intentar besar esa piedra, pues al cabo de las 7 vueltas, ¿no? Realmente no se le rinde culto a la piedra, sino a la divinidad que alberga la piedra, que los musulmanes intentan besar en el peregrinaje, ¿vale? También evoca el símbolo por excelencia de la oscuridad del ojo que todo lo ve, el ojo de Horus. El culto a una piedra negra como residencia de dioses se encuentra también en la piedra angular, la base fundamental de un edificio, que se representa también mucho en la masonería y que es la que hace esquina en un edificio juntando 2 paredes, ¿vale? La piedra angular también está presente en la cristiandad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿vale? Eso viene en la Biblia. Bueno, veamos qué antecedentes astronómicos. Quedaros hasta el final porque lo mejor es en el final, donde ya veremos que esto ahora es un poco pues todo el inicio prehistórico, de astronómico, histórico, de civilizatorio, de todo esto, pero luego ya veremos cosas muy concretas, ¿eh? Las antiguas escuelas de misterio hablaban de un sol superior que antiguamente pues dominó los cielos antes de que surgiera el sol que conocemos ahora, el sol de toda la vida, vamos. Este sol original data de una época muy remota, y aquí es donde viene la cronología que os hablaba al principio del post, ¿no? Y es que se establece que 60.000 años, ¿vale?, antes de Cristo, con lo cual tenemos ahí por lo menos una glaciación, quizá 2, Saturno era una estrella apagándose, ¿no? Una enana marrón, como se denomina este tipo de astros, y el Sol, que fue antiguamente, pues dominó los cielos de la Tierra, infundiendo una tenue luz púrpura al planeta Tierra, ¿vale? La humanidad de aquellas épocas disfrutaba de una tranquila existencia en un perpetuo estado de semioscuridad, recordado por los pueblos más antiguos como el amanecer púrpura.
En este pasado distante no había sol, tal y como lo conocemos hoy. Su resplandor se veía opacado por la cercanía de Saturno. No existía el día ni la noche. Las estrellas no podían verse a través de la densa neblina púrpura y no había luna, era como un velo, ¿vale? Y no había luna para contar el paso del tiempo por sus fases, de ahí que Saturno es Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Al no existir luna para contar el tiempo, es, bueno, pues como una especie de tiempo infinito. A ver, lo que ocurrió fue que, basándose en esta perspectiva antigua, los adoradores de Saturno teorizan que la Tierra giraba sobre su eje por debajo de la antigua estrella, ¿vale? Imaginároslo. Es curioso, y esto sí que es un dato científico, y es que Saturno es un planeta gaseoso compuesto por hidrógeno y helio, exactamente igual que el Sol, y en proporciones casi idénticas, es decir, da la sensación de que es una estrella apagada, por su composición química. Bueno, quedaros con ese tema y veamos ahora un recorrido histórico de la adoración a Saturno. La adoración a Saturno, asociado al dios griego Cronos y vinculado a las fuerzas del tiempo, la agricultura y en algunas interpretaciones a un demiurgo oscuro, ha interpretado a lo largo de la historia de diversos grupos esotéricos, sectas y corrientes ocultistas. Tenemos pues el culto romano a Saturno en la antigüedad clásica, lo que se conoce como Saturnalias, ¿no? Saturno en Roma era honrado durante las Saturnalias, fiestas donde se invertía la sociedad, esclavos y amos cambiaban los papeles. Tenía un doble simbolismo, representaba la abundancia agrícola, pero también el tiempo cíclico, Saturno como devorador de sus hijos. En el gnosticismo, algunas sectas gnósticas, como los sofistas y los setianos, de los cuales hemos hablado ya, identificaban al dios del Antiguo Testamento, Yahvé, con un demiurgo malvado, a veces asociado a Saturno, Cronos. Para ellos Saturno era el creador ilusorio del mundo material, un tirano que encadenaba almas. En el hermetismo y la alquimia, que se dieron durante la Edad Media y el Renacimiento, bueno, tenemos un texto básico que es la tabla esmeralda, y Saturno asociado al plomo simbolizaba la materia prima a transmutar en oro, que simbolizaría también la iluminación espiritual. Agripa y Paracelso, dos alquimistas, lo vinculaban a la melancolía y la sabiduría oculta. Finalmente, bueno, tenemos en los siglos XVIII y XIX sociedades secretas en donde se desarrolló el ocultismo moderno. Tenemos a Eliphas Levi, que dijo, bueno, pues en el siglo XX vinculó Saturno con Baphomet y lo describió como un símbolo del tiempo destructor. Y en la secta Golden Dawn, orden que estudiaba la correspondencia de Saturno con la esfera Binah, con el Sefirah Binah, que significa el entendimiento severo en el árbol de la vida cabalístico. Tenemos también a la religión telema de Aleister Crowley en el siglo XX, donde Aleister Crowley asoció a Saturno con la fase oscura del ciclo cósmico y lo vinculó a divinidades como Shet o Shiva. En el libro 777 de Aleister Crowley, Saturno rige lo kármico, la muerte y la disciplina esotérica. Bueno, pues luego tenemos fijaros que ya la cosa se pone interesante. En la época contemporánea, en los cultos contemporáneos, ya empiezan a salir teorías de la conspiración. Tenemos, por ejemplo, el templo de Set, que fue fundado en 1975, ve a Saturno como un arquetipo de fuerza oscura vinculada a la individuación. Saturno, en el culto negro, tenemos teorías conspirativas, por ejemplo las de David Icke, que ahora veremos, sugieren que las élites mundiales, ¿no?, estas famosas, adoran a Saturno como símbolo de control, ¿vale? Y tenemos un ejemplo como los cubos negros aparecen en rituales o logotipos de empresas. Y luego una cosa muy curiosa que siempre me ha llamado la atención, que es el efecto Mandela, ¿no? Algunos ocultistas modernos creen que Saturno es una especie de matriz holográfica que controla la realidad. Y lo vamos a ver con el ejemplo del efecto Mandela. El efecto Mandela
y el simbolismo del cubo de Saturno son dos elementos recurrentes en círculos esotéricos y teorías conspirativas modernas, especialmente en aquellos que vinculan a Saturno con una supuesta Matrix de control holográfica, ¿vale? ¿Qué es el efecto Mandela? Bueno, el término fue acuñado por la investigadora Fiona Broom en 2010, ni más ni menos. No, ya hemos dejado la antigüedad atrás, refiriéndose a la falsa memoria colectiva, pues de que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Cuando yo tenía esa impresión, ¿vale? Pero realmente fue liberado y murió en 2013 y fue presidente de Sudáfrica, ¿no? No solamente está el ejemplo con Nelson Mandela, ¿no? Por ejemplo, ¿no decía Luke Skywalker, yo soy tu padre en la Guerra de las Galaxias? Pero sin embargo, Darth Vader nunca dijo Luke. En fin, algunas teorías vinculan el efecto Mandela con la idea de que Saturno es una máquina que genera nuestra realidad, ¿vale? Argumentando, por ejemplo, la teoría de la simulación, ¿no? Según esta idea, vivimos en una realidad virtual y Saturno sería el servidor que la sostiene, ¿no? Similar a la película de Matrix. Saturno como dios del tiempo. En el gnosticismo, Saturno o Cronos controla el tiempo lineal y los errores en la memoria serían fallos en la programación. Hay una relación entre la cábala y la ciencia ficción que se ve sobre todo en series como Westworld y Depths, que yo creo que ya hemos hablado, por lo menos de Depths hemos hablado aquí. Y se usan cubos negros vinculados al simbolismo de Saturno, ¿no? ¿Cuáles son las figuras, personajes claves que promueven esta idea? Bueno, pues tenemos a David Icke, que afirma que una élite interdimensional llamada los Arcontes usa a Saturno como una luna artificial para controlar la percepción humana. Y luego tenemos otro personaje que se llama John Lash, que es un gnóstico moderno que vincula a los Arcontes con una inteligencia artificial, esto ya es más avanzado, que manipula la realidad. Ojo, y no tenemos manera de, ¿cómo se dice?, de negar o de falsar la teoría, ¿vale? No hay mucha manera. A ver si encuentro yo el texto de lo que le pregunté a una inteligencia artificial precisamente sobre esto. El cubo, como hemos dicho, el cubo representa la prisión material, por ejemplo, la cava en la Meca o el cubo en el arte masónico. Los anillos de Saturno simbolizan ciclos eternos y para algunos una barrera dimensional. Y el negro y el azul oscuro son colores asociados a Saturno en la magia ceremonial. El cubo de Saturno tiene también su propia simbología, ¿no? El cubo ha sido un símbolo recurrente en el culto a Saturno. En la antigüedad los romanos asociaban a Saturno con el cubo negro, como la piedra sagrada de su templo, ya lo hemos visto. Lo mismo también en la Cava, en la Meca y en la esfera Binah, en el árbol de la vida cabalístico. Y también en la francmasonería el cubo simboliza la piedra bruta que debe pulirse, ¿no? Como una alegoría de la evolución espiritual. En la cultura popular y en las teorías de la conspiración, pues tenemos logotipos corporativos de empresas como Sony, Microsoft, CBS, que han usado cubos en sus logos, lo que algunos interpretan como señales de un culto saturnino. Ciertos rituales de Hollywood. En los Grammys de 2017, Lady Gaga actuó dentro de un cubo negro, alimentando teorías sobre simbolismo oculto. Saturno y el Black Cube en el espacio. La sonda Cassini, ya hemos dicho que fotografió ese extraño hexágono que algunos ven como portal dimensional. Entonces, vamos a ver ahora vamos a profundizar un poco en las controversiales teorías de David Icke y John Lash. Tanto David Icke como John Lash son figuras claves en el ocultismo moderno
y las teorías alternativas sobre el control de la realidad. Sus ideas sobre Saturno, los arcontes y la naturaleza holográfica del mundo tienen raíces en el gnosticismo antiguo, pero que ya hemos visto aquí en un post no muy anterior el tema sobre el gnosticismo, ¿verdad? Y los arcontes. Por ejemplo, David Icke tiene una teoría que relaciona Saturno, la luna falsa y los arcontes reptilianos al loro. La teoría de la luna artificial y Saturno como fuente de control, en la que David Icke sostiene que Saturno no es un planeta natural, sino una estructura artificial o incluso un portal interdimensional que emite frecuencias de control. La luna de la Tierra también sería artificial y estaría colocada allí por una raza interdimensional, los arcontes, para manipular la percepción humana. Los anillos de Saturno actuarían como un transmisor de frecuencias que mantienen a la humanidad en una ilusión. Bueno, es una teoría, sin más, no aporta tampoco muchas pruebas, pero ahí está. Según Icke, los arcontes son entidades no físicas, a veces descritas como reptilianas, yo creo que esto es para elevar el hype, que se alimentan de energía humana basada en miedo y baja vibración. Esto es un clásico también del esoterismo. Saturno es, digamos, la central de control y el cubo negro simboliza la prisión de la realidad 3D que han creado. Las élites globales, pues los Illuminatis, políticos, banqueros, serían avatares poseídos por estos seres. David Icke sugiere que los cambios de realidad, como por ejemplo el efecto Mandela, son manipulaciones de los arcontes para confundir a la humanidad. La tecnología de Saturno alteraría los recuerdos colectivos, haciendo que la gente acepte falsedades como verdades. David Icke señala que los símbolos de Saturno, cubos, anillos, el color negro, aparecen, pues en logotipos de muchas empresas que ya hemos mencionado y también en la arquitectura masónica, ¿vale? ¿Y qué nos dice John Lass de todo esto? John Lass es un experto en gnosticismo. Él, pues retoma textos antiguos como los libros de Nag Hammadi para explicar que los arcontes no son dioses, sino parásitos del plano astral que imitan la creación divina, ¿no? Como una especie de malware cósmico. Saturno o Cronos sería su símbolo, pues representaría el tiempo lineal, una especie de prisión mental. Fijaros que al final el tiempo, si vosotros reflexionáis un poco y veis un poco vuestro devenir en el tiempo, desde que habéis nacido hasta ahora y a vuestra, espero que lejana muerte, es una especie de prisión realmente, ¿no? A mí me lo parece, ¿no? Es una especie de cárcel. Una cárcel con muchas celdas, con muchos patios y pasillos por los que hay que ir pasando hasta llegar a la salida de ella, que sería la muerte, ¿verdad? Pues estos arcontes manipulan la realidad, crean sistemas de creencias falsos, religiones, gobiernos, ciencia materialista para mantener a los humanos dormidos. Distorsionan la percepción del tiempo, como por ejemplo, esto se ve en el efecto Mandela. Y tenemos también el personaje del que ya hemos hablado, el demiurgo, es un dios falso del Antiguo Testamento, que sería un arconte que se hace pasar por Dios. Saturno es su marca dentro del sistema solar y la liberación viene a través del conocimiento gnóstico, el despertar a la verdadera naturaleza divina del ser humano. Esto digamos que es ya la visión contemporánea de los cultos de Saturno, que como hemos visto arrancaban de 60.000 años antes de Cristo, con la hipótesis de que el planeta Saturno sería una enana marrón que habría proporcionado en sus últimas fases, ahí en la lejanía de las eras prehistóricas, pues una especie de resplandor púrpura a la humanidad, pero que, como mi tesis principal del post es que el estudio, los cultos de Saturno, al final lo que nos están proporcionando es una cronología
¿no? Esa ligazón que hay dentro del mundo del esoterismo y que no tenemos, ¿no? Porque si os fijáis, todo el esoterismo y todas las ciencias ocultas habrían partido de este culto sacerdotal a Saturno, que se habría ido heredando y heredando y heredando a lo largo de miles de años, desde nada menos que 60.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, con David Icke y John Lass. Y bueno, por lo menos nos da una perspectiva, ¿no? Es decir, pues si esto es cierto, a ver, son hipótesis, porque habría que demostrar que Saturno fue alguna vez una enana marrón, habría que demostrar alguna vez que estuvo ahí, digamos, dominando la atmósfera terrestre y luego ya desapareció. O sea, el rollo era que Saturno proyectaba por temas electromagnéticos una especie de atmósfera que tapaba de alguna manera la del Sol, ¿no? Entonces solo veíamos la de Saturno. Luego eso, por diversos cataclismos a nivel del planeta solar, se fue al carajo. Hubo un montón de catástrofes, extinciones masivas, y luego ya apareció el Sol que conocemos ahora. Saturno quedó allí, bueno, pues como un planeta lejano, lo que creemos ahora que es un planeta lejano. Y después de esos cataclismos, pues las castas sacerdotales que aparecieron conservaron de alguna manera el recuerdo de cuando Saturno dominaba los cielos, dando también esa cronología a todo este mundillo del esoterismo, ¿vale? Y por lo tanto dando también un suelo en el que hacer pie para intentar incardinar todo el resto de temas, de tópicos y de clásicos del esoterismo, que por su propia naturaleza, porque es misterio, son temas ocultos, pues están por ahí danzando, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este audio y nada, os espero para el siguiente.